Señores, muy buenas tardes. Esto es un programa muy especial. Aquí está con nosotros el general que ya está sentado y esperando, José Miguel Soto Jiménez, autor de este libro. Su último libro, El Doctor. Pero no es solamente el doctor, sino que es el doctor, pero con esta explicación. Mire, pónmelo por aquí. El doctor. Aproximación a un personaje premeditadamente indescifrable. Ese es el título de esta obra. El doctor. Está Ángel Acosta, el ingeniero Ángel Acosta, que fue de los discípulos, de los correligionarios del doctor Joaquín Balaguer, porque ¿quién es el doctor? Como dice el mismo Soto Jiménez. Aquí hay miles de doctores, pero como tú dices, el doctor Balaguer. General, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias por la compañía de compartir este espacio y como siempre te diré que debo enviar un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa que en su gran mayoría es dominicanista también. Muy Entonces, bien. Un gusto estar aquí, como siempre. Como siempre. Y usted sabe de recibirlo aquí también. Ese introito es ideal, doña, para preguntarle algo fuera del libro al general. ¿Usted sí, me da cómo no? Permisito? Sí. En la actual circunstancia, comandante, ¿cómo visualiza usted el comportamiento de un hombre como Joaquín Balaguer? Bueno, Una circunstancia donde nunca como ahora la dominicanidad y el país, la nación, están en peligro. Bueno, yo te podría responderte simplemente con la introducción que hizo doña Consuelo sobre ti. Ella mencionó, tú como discípulo, tú como seguidor, pero hay que tomarle la palabra a Balaguer, porque Balaguer tiene una característica. Es un hombre que ni hablaba de más, ni hablaba de menos. No importa que lo que te diga es mentira, no importa, es que decía lo preciso. Y entonces, yo podría responderte esa pregunta con una cosa que le faltó a ella. Te dijo correligionario. Sí. Pero Balaguer no te diría correligionario, te diría compatriota. 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 Y entonces, esa línea en Balaguer es permanente en toda su conducta, ¿verdad? Fíjate que en esa época, todos lo sabemos, había camaradas, había compañeros, y a la hora de él designar cómo se llamarían entre sí, entonces compatriota, siguiendo una línea de conducta que lo acompañó en toda su carrera, ¿verdad? Y no estamos hablando de categorías morales, estamos hablando del joven con 20 años o con menos de 20 años que afrontó la lucha contra la ocupación militar norteamericana del 16, él en el 18 y en el 19, como parte del Partido Nacionalista de don Américo Lugo. Correcto. Sí mismo. Entonces, yo pienso que como enseñanza de la actual situación, y permítame que... Siga adelante. Hay muchas cosas que aprender de conducta, no de palabras, de conducta del doctor Balaguer. Tú ves, por ejemplo, ahora, con eso que se ha dicho de la intervención, recuerden que Balaguer se negó rotundamente ante los norteamericanos de usar el territorio nacional para hacer eso. Y cuando se le pidió que formaran parte de las fuerzas de paz, también dijo que no. Rotunda. Y cuando le pidieron que no asistiera con combustible y alimentos, lo hacía. Lo hacía, sí. Y entonces, yo te digo, porque yo fui testigo como coronel, estaba encargado del embargo de Haití en la frontera, entonces conocí muy de cerca esa postura del doctor Balaguer. Y otra cosa que yo debo decirte, y no diga, bueno, ahora Soto tiene el decálogo de Balaguer, no. Son cosas concretas, sin especulaciones, que debe asumirlas como referencia, que es para lo único que sirve la historia en esta situación. Hemos amanecido, o hace horas, hablando de que de un acuerdo, un pacto, un acuerdo migratorio. ¿Y quién le dijo, ¿verdad?, a los que proponen eso, que el cumplimiento de la ley se acuerda? La ley se cumple y basta. Lo que se requiere es, de eso que hablaba Balaguer, de una voluntad política que haga cumplir la ley. Punto. ¿Eso es cuánto? Sí.
Fausto Rosario, comienzo. Fausto, mire, yo quiero que ustedes entiendan. Gracias, Esto es un conversatorio, esto no es una entrevista. Yo se lo enseñé en general. Este libro, yo lo leí, pero está rayado, subrayado, manoseado por todas partes. Mire, es un libro que yo lo tengo con notas escritas. Tengo aquí un montón también de notas, porque hay que leerlo. Y hay que leerlo a pesar de que el general dice, no es una novela, no es un libro histórico, no es mis memorias propias, escondiéndome detrás del libro para yo escribir mi propia memoria. No, es un libro que parece ser que usted se inspiró cuando Fausto Rosario en una entrevista le dijo a usted, dice usted aquí, a Balaguer hay que repensarlo. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, no solamente es cierto. Él me dijo, no recuerdo si fue fuera de cámara, porque ya el programa de Fausto Rosario implica un vendaval de conversaciones y de ideas, porque es un programa que como este se viene a articular ideas. Sí. El difícil oficio de pensar en la República Dominicana. Bueno, y entonces, ciertamente, después que hablamos, él me dijo a mí que había que repensar a Balaguer, ¿verdad? Sí. Naturalmente, repensar a Balaguer para aprender de los errores que se cometió tanto la izquierda y la derecha de Balaguer, pero sobre todo la izquierda él se refería. Y yo le dije, mira, Fausto, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener cuidado con repensar a Balaguer, porque por esas trampas del recuerdo que el doctor nos dejó y de las que estamos hablando como referente, ¿verdad? Entonces, yo creo que Balaguer tenía una personalidad envuelta en una guerra contra el olvido. ¿No? Una guerra contra el olvido. Entonces, yo creo que después de Obando, es el gobernante constructor por excelencia, ¿verdad? Sí. El gobernante constructor por excelencia. Y entonces él sabe que esas cosas se recuerdan y permanecen. Hay una anécdota famosa del doctor Balaguer. Cuando se iba a construir la 27 de febrero, que por fin se construyó, la gente acusaron que eso es una obra suntuosa, que sí o qué cosa, y que contribuía a la inflación. Y el doctor Balaguer le respondió a la prensa, le dijo, bueno, eso es cierto, pero lo mismo se dijo de Tito Livio cuando construyó, y sus hijos que construyeron el Coliseo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Hoy nadie se acuerda de la inflación, pero todo el mundo visita el Coliseo. Y dijo hasta los miles y los millones de turistas que visitan el Coliseo. Entonces, fíjate ese detalle. Pero por otro lado, también, que es lo que yo digo ahí, premeditadamente, Balaguer es una figura premeditadamente indescifrable, porque él quiso que no se le descifrara, sino que se descifrara en la medida que él quería y lo que quería que se descifrara. Lo mismo pasa en esa guerra contra el olvido, que los excesos y los crímenes de los 12 años, que él mismo en el año 89, en San Cristóbal, él mismo le reconoce, óyeme, no sabemos de dónde salió eso, ¿verdad? Estamos hablando del año 89, pero él dice que reconocía los excesos terribles de los 12 años, pero que había que comprender que él gobernó con unas fuerzas armadas fundamentalmente trujillistas. ¿Qué, verdad? Bueno, Balaguer precisamente, esa es otra cosa, Balaguer está atrapado, está atrapado como figura política. Sí. Entre la secuela de la Guerra Fría, de la Guerra Fría y de la Guerra de Abril, esa secuela de violencia que pasa con todas las guerras y más de la Guerra Civil. Que la Guerra de Abril también yo he dicho tiene que muchas ver veces que la Guerra Civil no la gana nadie, la pierde el pueblo en su unidad. Y entonces, ante esos excesos que se cometieron, Balaguer siempre dijo desde el principio que eran incontrolables, que eran fuerzas incontrolables. Por eso ¿A qué se refería él de esos incontrolables? Era a esa secuela misma. Naturalmente, él conoce que eso
se desbordó por los efectos de la Guerra Fría, pero también, y es de los errores que dice Fausto, y que han dicho otros historiadores de mucho peso, algunos de ellos marxistas, como es el caso de Roberto Casá, Sí. que él reconoce, oye, y siempre, mira, yo cito una cita de un gran amigo mío, que es don Rafael Chaljú Mejía, Sí, sí. que es un hombre que yo Sí. llevamos la mitad por lo coherente que él es, Sí. siempre ha sido lo que él fue. Y entonces él dice que moralmente, oiga el alcance de su palabra, esa declaratoria de guerra armada que hizo la izquierda, ¿verdad? Sí. Era moralmente aceptable, pero políticamente fue un error. Fue un error. De continuar una guerra que se había perdido, pero mucho más, una guerra que había agotado la cordura y la tolerancia de la población. Plantear la continuación de esa guerra, que hay que reconocer con su carga de heroísmo, porque yo veo esas actitudes de la izquierda y otras que te puedo mencionar, es una cadena de heroísmo que viene desde la colonia y que aquí se repite, ¿verdad? Mucho con buenas causas y otras con malas causas, y como no podemos analizar lo que no pasó, la palabra de Fausto Rosario es increíble. Sí. Pero en el caso que usted refiere, general, de repensar a Balaguer, Sí. mente brillante como usted hace en una producción como esta, pero es posible hacerlo con premeditación, con prejuicio. Bueno, pero eso es Porque todavía en nuestras No, pero eso es inevitable. todavía nuestras Eso es generaciones, inevitable. para evaluar a nuestros Inevitable. líderes políticos, Eso es inevitable. Mira, tú quieres que te a diga una veces cosa. uno escucha Yo lo digo, eso mismo lo digo intelectuales. Sí, él yo. lo Yo digo dice. mi libro, yo digo, pues, por Así ejemplo, es. mira, el libro no es una biografía. Exacto. ¿Verdad? No, déjeme explicar esto, porque Sí. esto yo practiqué esto 80 veces para hablarlo con usted. Óigame, y lo escribí. Este libro lo escribí porque quería también empezar por aquí. Óigame esto. Páginas y páginas, páginas y páginas sobre este libro, sobre Balaguer, que él plantea. No es una novela, no es una biografía, no es un libro que explica toda la personalidad de Balaguer. No es. Usted comienza diciendo lo que no es este libro. Claro. Y sin embargo va adentrándose poco a poco Porque yo en lo que es. Sí, porque esa también hay que personalidad comprender, de Balaguer. mi querido amigo, Sí. hay que comprender que no es una biografía. No es una No es un biografía. recuento histórico, Exacto. no es una novela, pero tampoco es una obra apologética sobre Balaguer, ni Así es. reivindicativa. Así es. ¿Y tú sabes por qué? Primero porque la reivindicación de Balaguer está en Balaguer. Esas son las trampas del recuerdo. ¿Y tú sabes dónde están basadas? En el contraste y en los defectos de una democracia, ¿verdad?, que no ha logrado los estadios de los logros positivos que él alcanzó. Pero hay que tener en cuenta eso también. Y es un rasgo de honestidad, pienso yo, dándome coba a mí mismo, para que el lector no vaya a buscar. Los que van a buscar una biografía de Balaguer no la van a encontrar. Los que van a buscar El Balaguer una asesino. reivindicación política de También, Balaguer, Tampoco. Ahora, Cierto. ¿qué es entonces? Es una radiografía del hombre político. Manuel Núñez, por cierto, Sí. en un trabajo que hizo, que es de los, se le puede llamar prólogo a eso, pero que lo presentó en Santiago y fue publicada por Acento también. Él dice que en cuanto al estilo, no a la motivación, en cuanto al estilo, Soto Jiménez es una especie de lebrancho. ¿Qué es un lebrancho? Es un peje que nada en agua salada y agua dulce, en cuanto al estilo. ¿Por qué? Porque él le llama la atención que el libro tiene también un componente testimonial, en otros casos un componente hasta poético, en otros casos se arma una radiografía que es una biografía política de Balaguer, y lo testimonial. Y entonces él dice que en cuanto al estilo, tú es como si tú no sabes en cuál es de las aguas. Lo que sí él dice y dicen otros es que la prosa atrapa. La prosa para mí, se lo dije,
es realismo mágico. Muchas de las partes. Uno cree que está leyendo un García Márquez, algo así, un Alejo Carpentier. O sea, usted se adentra en unas intríngulis del personaje que es real. Sí. Hasta usted poniéndole, oiga, hay cosas aquí que usted tiene el subtítulo en el libro que se llama Varilla y Cemento. A mí me encantó eso. Fue toda una campaña. Sí. Varilla y cemento. Varilla y cemento. Sí. El saldo de las cuentas pendientes. Óigame, son subtítulos de las cosas que hay aquí. El oráculo de la casa. La casa. Lo que era la casa. Que son cosas que uno la vio. Los elementos que aderezaban esa casa. Tú que viviste eso, yo no lo enana, viví. un enfermo, un manco, un vaina. Y la gente de la casa. Yo siempre, a mí me dijo, y la frase no es mía, es de Viriato Ascensión, que escribió Lo que falsificaron, y que yo conocí a Viriato cuando yo presté servicio en la casa. Viriato estaba en la casa. Y entonces él, que es de San José de Ocoa, como Roberto Santana, él en una ocasión viene y se me sienta al lado. Yo estoy fumando un cigarrillo en un lugar apartado y él se me sienta al lado. Y me dice, Soto, yo no había tenido trato con él. Esta casa, ¿no te parece como un castillo feudal? Digo yo, castillo feudal. Y yo inmediatamente lo tomo como guardia al fin, como un gancho. ¿Verdad? Sí, pues yo te estoy diciendo. Mira, aquí, esto está lleno de bufones. Oye. Los perros son los osos. La enana. Yo me paré donde estaba sentado y le digo, bueno, nos vemos. Pero él me acechaba cada vez que yo para volver. Y ahí yo noté que ya nacía, no en el escritor, sino la disidencia. Porque él era una persona muy importante en la casa, sí, claro. Sobre todo en la cruzada. O sea, a mí lo que me llama la atención es como usted, a pesar de que dice, este libro no es esto, ni esto, ni esto, pero se va entrando a cosas, a la esencia de Joaquín Balaguer. Ese es el propósito, de encontrar lo que él no quería que encontraran, pero sin apelar tampoco, que a nosotros los dominicanos nos encanta eso. Ajá. Las bajezas. Las bajezas, ni tampoco el material humano, ¿verdad? Porque creo que era Juvenal que decía, o Terencio, que decía, soy hombre, nada humano me es ajeno. ¿Verdad? Entonces, yo lo que te digo que esas son cosas que son atractivas. Porque, pero sin embargo, usted, para mí, todo esto es, señores... Ya doña Consuelo lo leyó. No, yo lo he leído, lo he disfrutado, lo he discutido conmigo misma, lo he echado para adelante, lo he echado para atrás. Sin embargo, usted llega a la esencia, que es lo que usted entiende que es la esencia de Balaguer. Sí. El poder. El poder. No, indudablemente. Balaguer fue muchas cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Balaguer fue el último de los grandes tribunos de la República. Exacto. Correcto. Me estoy refiriendo a Eugenio Deschamps, a Meriño, a Arturo Logroño, a Peñavalle. Él es el último de los grandes tribunos de la República, ¿verdad? Pero también es un poeta, un gran poeta. Yo llegué a criticarlo y caí en mal a eso una vez, porque yo no lo consideraba tan buen poeta, pero él es poeta, Balaguer es poeta. Bueno, pero es un escritor valioso, historiador, ¿verdad? Es periodista. Balaguer fue muchas cosas y en la mayoría tuvo éxitos, Balaguer, en lo que él fue. Sin embargo, todas esas cosas estaban al servicio de una sola. De un solo propósito. Que era su carrera política. ¿Verdad? Y entonces yo también dibujo. Político de los pies a la cabeza. Dibujo una cosa. Sobre eso, mira, hay poca que discutir. Usted puede decir muchas cosas de Balaguer. Y yo pienso que él se nutre de esa divergencia. Claro. Balaguer se nutre, sabía que su memoria se iba a debatir entre el blanco y el negro, ¿verdad? Y sus errores y sus grandes aciertos. Él lo sabía y entonces alimentaba eso con eso que dice el libro, con el enigma de sí mismo, porque eso hay que saberlo también. Balaguer construyó una metáfora de sí mismo. Él construyó su leyenda. ¿verdad? Él construyó su leyenda. Su propia leyenda. Y entonces,
estamos Oigan haciendo. Por eso que hay uno de los críticos del libro que dice, bueno, no es una apología, pero se puede notar, ¿verdad? Una línea de admiración en toda la obra. Bueno, si no hay esa admiración, sin categorizar moral ni políticamente eso, entonces no hay intención, no hay la leitmotiv del libro. Ahora bien, no hay que discutirlo mucho, porque estamos hablando de un personaje, ¿verdad?, que fue 6 veces presidente de la República. Claro. Todas sus elecciones, bueno, la primera se le llamó presidente títere. Después sí. Se cuestionó el triunfo del 66 por la intervención militar norteamericana. Sí. Y así sucesivamente. La del 74 por la ausencia del PRD. Y del uso y abuso del poder. Pero hay un problema. Hay un problema. Y el 86. Y el 86. Y el 86, donde Balaguer gana unas elecciones en la oposición, sí, y con todos los numeritos en contra, sí, pero la ganó, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que ese es un personaje que fue 6 veces presidente, su importancia política, pero hay otro detalle que yo digo ahí también, y es que Balaguer es el hombre de las transiciones. Tú dices, ¿cómo el hombre de las transiciones? Bueno, él le tocó la primera cuando el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, sí, le tocó manejar eso, ¿verdad? Y políticamente hizo una suerte que la gente no lo recuerda, porque nosotros tenemos la memoria corta. Balaguer se fue para volver. Él sabía que tenía que irse para volver, ¿verdad? Pero ¿y qué hizo antes de irse? Lo primero que hizo fue que desambló el Partido Dominicano, que era un partido poderoso. Repartió los bienes del Partido Dominicano, sí, entre los triciclureros y todo, ¿verdad? Eso fue lo que hizo, sembrando el retorno, ¿verdad? Sembrando el retorno. Pero después Balaguer es el hombre de la transición, de la dolorosa transición, de la férrea transición, de la Guerra de Abril, ay, sí, a la democracia. Ay, sí. Pero también le tocó la transición de la Guerra Fría. Sí. Porque yo siempre digo aquí, la Guerra Fría terminó políticamente, militarmente en el 73, con la expedición de Caracoles de Camaño. Esa fue la figura, ya, la Guerra Fría, para nosotros. Pero políticamente terminó en el 78, con el cambio político de él mismo. Y hay PRD. Cosas. Y luego hay una transición que corríjame usted. Bueno. La transición, claro, del Balaguer histórico también. Claro. Que para el año 86 en adelante él construye otra versión. De sí mismo. De sí mismo. Oye, qué buena está esa. Él construye otra vez, él construye otra versión de sí mismo. Claro, porque él tiene una fisonomía. Increíble. Siempre de forma oportunista, políticamente hablando. El buen uso de la oportunidad. Y camaleónica. Usted lo que dice es, con respecto a él, no es que se gana o se pierde, había que actuar. No, ¿Cómo que usted lo explica? Hay un principio muy interesante, que es el principio del Taur. Balaguer actúa diciendo, lo primero, lo importante no es perder ni ganar, sino seguir jugando. Sí, exacto. Que ese es el principio del Taur. Que ese es el principio y Balaguer, Balaguer lo aplica. En política. Balaguer lo aplica naturalmente. Construye Balaguer una personalidad fría, que muchos la llaman que es una personalidad de los escuadros. Pero y es verdad. Que tiene la sangre fría. Pero que usted lo plantea y dice, el que le pidió consejo nunca se lo dio. El que le pidió que le dijera algo sobre su experiencia tampoco la compartió. Sí. O sea, era una persona así encerrada. Por eso no tiene discípulos. Por eso Balaguer hay que... Ahora sus seguidores tienen que decodificarlo. No lo entendieron nunca. Pero dejó escondido también en esa expresión que usted abraza y sus sentimientos con la familia. Pero claro. En la casa. Claro. No. Porque yo en el fondo él era débil con la familia. Sí, pero es lo que te voy a decir, que hay gente que ha tratado de desvirtuar ese, pero sobre todo con la familia, con su primer círculo. Y ese primer círculo eran sus hermanas. Sus hermanas. Y algunos hijos de sus hermanas, ¿verdad? Sí. Entonces, esas eran sus debilidades. Y sus hijos, porque Hipólito me dijo a mí, Hipólito, me dijo, presidente,
a Hipólito, que él sabe lo mucho que lo quiero, me dijo en San Cristóbal, llegó una hija de Balaguer, que Balaguer le había pedido a Hipólito que se la protegiera. Sí. Hipólito me dijo, esa hija de Balaguer, y Balaguer me pidió que la protegiera. Sí. Sin embargo, él no quiso. Eso era una parte... Para comprender... Él no quiso sus hijos. No, pero yo digo que Balaguer... Mira, óyeme, yo he dicho, mucha gente no lo comprende. Yo digo que Balaguer no es un predestinado, ni es una figura providencial, ni es una figura mesiánica. Balaguer es fruto de un largo aprendizaje. Ay, sí. Y de un aprendizaje que él le va... Mira, y sobre todo como intelectual, tú puedes identificar, una persona medianamente instruida puede identificar lo que hace Balaguer, las actuaciones de Balaguer, si sigue el curso de la historia y la cultura. Sí. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Tú lo puedes identificar. Sí. Esto lo sé. Pero, por ejemplo, eso, de la familia, yo los refiero a ustedes que lean las memorias de Atatürk, el turco. El turco. ¿Verdad? Sí. Que él decía, imagínate, que lo más difícil del mundo es bregar con la familia de un gobernante, ¿verdad? Eso es difícil. Y que lo ideal, ahí tenemos huella, es no tenerla. Que el hombre político no debe tener familia, porque no tiene esos lazos que son incrementables. En Balaguer esos lazos son con su primer círculo, que él protege. Pero fíjate que por una serie de cosas, aún Balaguer es el hombre más insultado de la República Dominicana en toda la historia. Se le dijo de todo. De todo. Balaguer nunca respondió a eso. Asesino, Sí, homosexual. no, de todo. Se le dijo también homosexual y pájaro, pájaro. de todo. De todo. De todo. Pero sin embargo, se le sigue diciendo. sin embargo, Muñequito de papel. Papel, como para de comenzar. bueno, que recuerdo el papá de Guido Gómez en una Moreno. reunión de su partido, el MPD. Sí. Alguien le dijo así, ese para denotar a Balaguer, ese no es más que un muñequito, no puede negar que es un muñequito de papel. Y el Moreno le dijo, sí, pero de papel de lija, no se limpien con él. Sí, está aquí. El flu. Sí, es así. Sí. Sí, entonces, fíjate. Pero es un déspota ilustrado, usted lo define como Sí, déspota ilustrado. indudablemente, a la también. altura de lo que tú mencionaste ahorita, estamos Sí. hablando, es un déspota ilustrado como Rojas en Argentina, ¿verdad? Sí. Naturalmente, Balaguer, por esas trampas de la historia, Balaguer hace cosas, ¿me entiendes? Y lo llegó a decir. Por ejemplo, Balaguer dijo, yo voy a hacer, en una de sus promesas electorales, yo voy a hacer el gobierno que siempre soñé desde mi juventud. Sí. ¿Y cuál era su juventud? ¿Qué es lo que él quería soñar? Era un gobierno de corte liberal, lo que él premeditaba. Entonces, hay cosas que te ponen a pensar a ti, porque en Balaguer hay una cosa para el elogio y para el insulto. Hay un problema con Balaguer. Que Balaguer le deja poco espacio. Por lo que él dijo, por lo que él mismo dijo y expresó, le deja poco espacio, ¿verdad? Y entonces Balaguer maneja eso de una... ¿Y dónde usted encaja, por ejemplo, las leyes agrarias? Ay, sí. ¿Tú sabes el impacto que tuvo eso en el discurso? Revolucionario. Eso nos convirtió a Pero nosotros los comenzando con el comunistas. nombre del Partido Reformista. En una ocasión yo pregunté por qué reformista. Sí. Y la respuesta que encontré de él es que era una versión avanzada de la revolución. Pero espérate, no solamente eso. No solamente eso. Oye. No, Contrario al PRD, al que Partido hay- Revolucionario. que hay- Revolucionario. Una visión avanzada. que hay de la revolución. vestigios históricos. Por eso que te digo, es la cultura. Él se nutre de la historia, de la cultura como referente y aplica lo que, con un hombre con una cultura tan vasta, aplica Sí. lo conveniente. Lo conveniente para él. Para Por ejemplo, Para su tú ves poder lo que acabas de decir, político, para que su poder poca político. gente ha reparado en eso. ¿En qué? Tú lo dijiste de una forma general, lo del nombre del Partido Reformista. Sí. ¿Y por qué reformista? ¿Tú sabes por qué? Oye esto, La- por la la herencia República de Kerensky. La Así herencia fue, europea. Kerensky. reformista fue que se le llamó, los bolcheviques le llamaban a la República de Kerensky, le llamaron reformista. ¿Tú sabes por qué? Mencheviques Revolución y sin un tiro. bolcheviques. Sí, pero lo que pasa es que esa era una revolución, Sin un como tiro. Balaguer mismo, y ahí tú encuentras las huellas, las Sin un trampas. tiro. No, ¿y cuál era el lema del 66? Después de la Guerra de Abril.
la revolución sin sangre. Sí. Ni sí. injusticias, Sí, ni ni privilegios. privilegios. O sea que hay un dejo Es verdad. en Balaguer, en ese conocimiento. Ahora, él quería en todo caso contrastar con el PRD. Sí, pero óyeme una cosa. Hay mucha gente que dice, en lo coloquial, el dominicano, en los colmadones, que Balaguer no se explica sin José Francisco Peña Gómez y sin Juan Sí, Bosch. Juan Bosch. No, claro. Ahora, yo te digo a ti una cosa, se está haciendo discriminatoria, producto de la censura cultural. ¿Tú sabes por qué? Porque tampoco Balaguer se explica sin el trabajo de la izquierda revolucionaria. Claro, claro. Óyeme, es que la izquierda declaró una guerra formal. Pero dígamelo a mí. Formal, una guerra armada. Esas dos Uno que trae- conferencias, Sí, señor. la Hilda Gotró y la Guido Gil, fueron declaraciones, inversa porque la de Guido Gil fue primero. Oye, fue una declaración de guerra armada. Y oye la salida de ese señor, de ese turpén. Y era la época Oye la de salida. era la época de la Cuando se olas. lanza Sí. esa guerra, la última guerra, que era el golpe de Estado revolucionario, y la guerra popular, Sí. se va, eso se hace, estaba el señor Juan Bolívar Díaz presente, estaba Otto Morales, uno de las víctimas de Sí. los 12 años, Sí. y estaba el Que Moreno, participó en el Moreno, el y secuestro entonces de Crowley. lanzan la guerra popular. Sí. Y los periodistas van Diga. donde Balaguer, ¿verdad? Y le dicen el hecho que ha pasado. Tampoco fue escondido, fue abierto, con fotos y todo eso. Entonces Balaguer le dice, guerra popular. La guerra nunca es popular. Lo único popular es la paz. Óyeme. Son el de las huellas que tú Pero vas siguiendo. usted refiere que no hay un Balaguer sin tener como referente A esos Peña. tres elementos, Sí. Peña, Juan Bosch y la izquierda. Sí. Sí. Yo le pongo un asterisco. ¿Y la derecha? ¿Eh? No, La derecha. La derecha Porque fue... usted dice que él no quería saber de los No, ricos. no, espérate. Ah. Es que también, es que nosotros tenemos la memoria corta. El primero que saca a Balaguer del poder y del país Es la derecha. y le declara una guerra a muerte Sí. es la derecha, Sí, sí. es la derecha y sus principales enemigos de esa época, pero él lo dice. En el 66, hay que leer ese discurso, ¿verdad? Él dice, Ahora lo voy a buscar yo. él dice que él no va a admitir, que su gobierno no va a admitir subversiones ni de la derecha ni de la izquierda, ¿verdad? Porque él sabe que esos son sus puntos encontrados. Entonces, cuando yo le digo a Fausto, ¿verdad?, que hay que repensar a Balaguer, estoy de acuerdo con él, que hay que volver a estudiar a Balaguer. Sí. ¿Para qué? ¿Para copiarlo? No. Para corregir los errores que cometió la izquierda Ay, y sí. cometió la derecha. Porque, oye, a la hora de elegir Balaguer, ¿tú sabes lo que hace? En vez de coger uno de esos dos, Balaguer es el único gobernante que se ha relevado a sí mismo. O sea, que él puso a quien le dio la gana. Ahora, ¿a quién puso? A los dos partidos Es verdad. de la izquierda moderada. Sí. De la izquierda moderada. El primero que cogió fue al PLD contra el PRD. ¿Tú sabes por qué? Porque Balaguer conocía lo que tú dice doña Consuelo, muy bien. Balaguer conocía la idiosincrasia del pueblo dominicano y como dice el campesino, no hay mejor cuña que la del mismo palo, ¿verdad? Y entonces le da paso. Interesante, por lo que yo te dije de lo que se dice, lo que Balaguer decía. ¿Qué dice Balaguer? En su famoso discurso del pacto patriótico, Sí, ¿verdad? Mira sí. lo que dice. Por aquí se va Ay, a la confrontación permanente. El PRD sigue siendo víctima de esas contradicciones, hasta en su sucesor, el PRM, de esas mismas contradicciones Sí, sí. que tú ves día a día. Entonces, dice... pero había por apoyado a aquí- Hipólito. Sí, pero espera, no, espera, ahí voy. Ah, ahí voy. bueno. Por aquí se va, por aquí se va Eso en el 86, Sí, y luego sí, en el 2000. a la búsqueda del vellocino de oro. Él no está diciendo que el PLD es la solución, ¿eh? Ojo, es a la búsqueda del vellocino de oro, viendo la democracia liberal desde ese punto de vista. Pero cuando le toca de nuevo, Sí. porque es otra cosa que la gente no dice, Balaguer
llevó al PLD al poder. Sí. Pero llevó al PRD también. Llevó al PRD, señor. claro. Cuando Claro, fue y le Hipólito, dieron, Hipólito. nos faltan unos puntos. No lo y que le llevó. dio- no. ¿Y qué, es el, y Hipólito qué fue el ganaste. PRD desde el 39? Fue un partido liberal, de izquierda, Sí. moderada. O sea que él no escogió ni a siquiera su propio partido, ni a ningún partido de derecha No, es para así. darle paso. Le dio paso a esos dos. ¿verdad? Ahora, hay un puntico que no quisiera, sé que estamos tarde, pero Ay, sí. le pongo un asterisco, le repito, a Bosch. Usted hurgó en las primeras relaciones de Bosch y Balaguer, familiar inclusive. Sí. Sus padres viajan juntos a República Dominicana, Sí. llegan al país en el mismo barco, Sí. caminan hacia el Cibao, se queda uno en La Vega y el otro va para Santiago. Sí. ¿Qué había allí? No, había más que eso. Mira, ¿Qué había allí? Había más Porque que eso. vinieron juntos en el Sí, mismo no, pero barco, aparte Bosch y de eso, Balaguer, aparte de eso, había más que con eso. sus padres. Había más que no eran eso. Lo que familia. pasa es que nosotros Se conocieron en Puerto tenemos Rico. una memoria corta y segmentada. Ahora, tampoco estamos obligados a conocer esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y el común denominador. Pero de la me gente. refiero al pitcher y al catcher. No. No El hubo pitcher, nunca- no. Oye, no lo que hubo pasa, nunca ese oye, sentimiento. otra circunstancia Ah. más importante que esa. La importancia más importante que siempre ha habido en términos intelectuales, cierta discriminación con los escritores de la capital y los de las provincias. Es cierto. Siempre ha habido. Entonces, Todavía resulta que, y ahí es que se estrecha la verdadera amistad de los dos, es que ellos eran escritores de provincia, los dos. Uno vegano y otro Navarrete. santiaguero, que es de Navarrete, pero Santiago, ¿verdad? Entonces, eso los unió para romper ese círculo fuerte donde eran discriminados de los capitaleños, ¿verdad? Oh. Que lo veían como gente de orilla, gente de provincia. Ahora bien, también Balaguer lo demuestra. Balaguer, que es un santiaguero esencial, como Bosch, un cibaeño esencial, vegano esencial. Fíjate la diferencia. Mientras Bosch escribe La Mañosa, un gran libro, el libro de las revoluciones, como Sí. se llamó, Balaguer escribe un libro que se llama Guía Emocional de la Ciudad Romántica. ¿Para qué? Para aplacar la ira y metérselo a los capitaleños como se le metió. ¿Me Ay, entiendes? me estoy riendo, Eran por dos Dios temperamentos diferentes. Yo tengo una teoría, que me temo que no hay tiempo para yo explicitarla, sobre ese problema. Para mí, Balaguer, Trujillo, Balaguer, Bosch, Balaguer, ¿verdad? Hipólito Mejía y Leonel Fernández son decodificadores del sentir de la gente, Oye. en grados diferentes, ¿verdad? Claro. Sí. Y ellos decodifican, por ejemplo, Trujillo decodificó en la demencia del dominicano. En la demencia, Trujillo bebía romo, bebía alcohol, Bailaba, él se bebía, enamoraba. ¿verdad? Se enamoraba, tenía una querida en cada provincia, Sí. ¿verdad? Entonces bailaba bien, Sí. como el dominicano, ¿verdad? Pero él era el paradigma de esas costumbres, ¿verdad? Entonces Trujillo decodifica ahí, y también en el autoritarismo clásico dominicano que el común denominador admira. Todavía hoy en la democracia, Todavía hoy. dice, porque lo que Todavía falta hoy. es muñeca. Aquí lo que falta es Trujillo, carajo. Sí, entonces, ahí. Después vino Bosch, el otro decodificador. Trujillo decodifica en la demencia del dominicano. Ahora Bosch decodifica en la utopía. Ay, qué bello. Él viene aquí Ay, sí. con un programa Ay, sí. de media hora y empieza a decodificar con toda esa cosa. nos de lo que convence cuesta a un poco. todos. Exactamente. Nos y bastante enamora. objetivo, ¿verdad? Balaguer, que es diferente, que es el otro decodificador. Fíjate que Bosch no es fruto de la academia, No. pero Balaguer sí es fruto Sí. de la academia. Sí. ¿Verdad? De la academia y hasta la academia del exterior. Entonces, Balaguer, como decía Bosch, decía el doctor Balaguer, ese es un sinvergüenzón, ese es un mañoso, porque él decodifica ahí. Balaguer decodifica, conociendo el pueblo dominicano, en la astucia,
Hipólito, le guste o no a la gente, descodifica en la en un país. Y en la, no, porque hay un problema. La inteligencia. Él decodifica el país agrario. Y tú uy. dices, pero ese país desapareció. Inteligencia campesina. Sí, no, óyeme bien, con premeditación y alevosía. Inteligente, simple pero inteligente. Sí, pero óyeme una cosa, él decodifica simple. el país agrario, que ha desaparecido ya, pero hay un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que el país sigue respondiendo a esos códigos. ¿Por qué? Por la migración campesina, los cinturones de miseria que están compuestos por los grandes... Finalmente, ¿y Leonel qué decodifica? El barrio. El barrio, ok. El barrio. Lo urbano. Lo urbano. Lo urbano. Lo urbano. Intenta también decodificar, que no le gusta mucho, no le gustó mucho eso, ¿verdad? Su condición de Dominican Yol. ¿Y cuántos dominicanos viven? En Nueva York pero chiquito. Ahora lo está explotando más, pero en el pasado lo Pero lo que te digo, en Nueva York ahora, no tenemos que decir. Bueno, en Nueva York chiquito. No, pero tengo que continuarlo, doña Consuelo. Mire, Checheo Rivera, dice Checheo, ¡qué programazo! Gracias, Checheo. Mire, pero finalmente, ¿cómo? Usted dice que a Trujillo, los 30 de mayo, Trujillo se hace análisis, ¿se hará lo mismo con Balaguer? No, ya terminamos. Inevitablemente. Y la prueba es lo que estamos haciendo. Pero hay otra cosa. Lo que hay que sacarle ventaja a eso. ¿Ventaja qué? No para replicar a Balaguer y su estilo, sino para aprender. Claro. Y no de repetir. Muy bien. Vamos a darle un aplauso. Dios lo bendiga por ese esfuerzo. Gracias por el aplauso. Yo debería dárselo a ustedes también. Gran placer, general, estar con ustedes. De verdad que sí. Señores, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que han disfrutado esto. Ahí está Plaza Lama, Óptico Oviedo, como siempre. Pónganme a Óptico Oviedo, que tenemos en la Avenida Venezuela, ¿eh? Tenemos esto en la Avenida Venezuela, lente completo 949, que es más que una óptica. Óptica Oviedo, viernes 14 y sábado 15 de octubre. Tu marca País, marca Café Santo Domingo y tu marca País, los productos Rica. Muchísimas gracias.